Esta conferencia comenzará a grabarse. En esta oportunidad nos tocó hacer este tipo de reuniones y de conferencias y de cursos virtuales. Esta es nuestra segunda edición, vamos a decir así, ya vimos el módulo de corredizo, ahora estamos hablando del módulo de llevadizo. Así que bueno, como les dije recién, están todos silenciados, así que al final de la presentación, ahí vamos a tener un poquito de tiempo para hacer las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Yo voy pasando diapositivas, vamos a ir explicando, ¿sí? Cualquier duda que ustedes les surja, vayan recordando, anotándola, si me la pueden preguntar en el final, ¿sí? Así hacemos todo de corrido, sin interrupciones en el medio. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a ver cómo dijimos los llevadizos. Nosotros tenemos dos versiones de llevadizo, tenemos Verti, ¿sí? Que son equipos que van instalados sobre un costado del portón, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y trabaja con un sinfín. Ahora podemos saber y vamos a ver cómo se determina el largo de ese sinfín, de acuerdo al portón que nosotros vamos a instalar, ¿sí? Aquí también la potencia de los motores. Y después también vamos a hablar del torque, ¿sí? Que es un mecanismo de torsión que se instala en la hoja, de Verti. También puede ir lado izquierdo, lado derecho, o en algunos casos que los portones no tengan salida peatonal, se puede instalar en el medio con doble brazo. ¿Sí? Estas son opciones que vamos a ver en esta vez. ¿Por qué uno? Porque el otro, bueno, son dos modelos diferentes, depende también el portón, va uno o va el otro. ¿Sí? Si bien el sistema torsión parece más sencillo a la hora de instalar, ¿no? Que el Verti, que son un poquito más de herrajes y instrucciones a lo largo del accionador. Pero bueno, hay algunos portones que sí se puede y otros no, y por eso también están las dos opciones de mecanismos para usar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los beneficios, ¿no? Que tenemos seguridad, control, integración, ¿sí? Y comodidad. Cuando hablamos de seguridad, lógicamente estamos hablando de tener mayor rapidez a la hora de entrar a nuestra propiedad. ¿Sí? Sí, no decía que nosotros tengamos que abrir un portón automático. Encima tenemos nosotros también sistemas de alta velocidad que nos permiten por ahí abrir un portón de 6 segundos, 4 segundos, teniendo también no solo el control remoto, sino que la posibilidad de agregar un TX-Car, un dispositivo que se instala en el auto, ¿sí? Y con el guiño de la luz alta nosotros podemos abrir el portón. ¿Sí? Eso también nos da mucho más velocidad. No tenemos que sacar el control, sino que ya con el guiño del auto abrimos el portón. Entonces tenemos seguridad, aparte de confort. ¿Sí? Después tenemos el control. Lógicamente, como les dije recién, tenemos el control del funcionamiento del mecanismo o de la desactivación de una alarma o de algo que esté vinculado con el control remoto o con el guiño del auto. La integración, bueno, para hablar un poco de integración, hablamos de automatización, hablamos de circuitos eléctricos, de lo que sería cámaras de seguridad, alarmas y todo lo que sean periféricos que integren lo que es la seguridad electrónica. Todo se puede vincular a través de un control remoto y tener mayor velocidad o desactivación y activación en rapidez y respuesta a la posibilidad que nosotros tenemos de estar. ¿Sí? Y bueno, y la comodidad lógicamente es la del control remoto o la del línea, que podemos solucionar todos los periféricos, no solo el portón, sino que todo lo que tenemos a nuestro alrededor con un simple toque de un control remoto. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la línea Verti, como dijimos recién. Acá tenemos el accionador, ¿sí? El motor reductor y la central que está incorporada acá en esta cajita estanca que están ustedes arriba del bobinado. ¿Sí? Bueno, estos mecanismos están diseñados para portones de hasta 3 metros de ancho. ¿Sí? Después de los 3 metros de ancho de hoja necesitaríamos dos mecanismos, uno de cada lado. Tengan en cuenta también el peso del portón, justamente como siempre, en todos los mecanismos hay que ver eso, el portón y también los amigos que va a tener, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a determinar la potencia del mecanismo, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Entonces, recuerden, los motores levadizo Verti, ¿sí? Los que trabajan con accionador, es hasta un máximo de hoja de 3 metros. Más de 3 metros necesita dos accionadores. ¿Está bien? Bueno.
Estoy diciendo, bueno, a lo largo de los accionadores, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo puedo aclarar ahora. Esto viene en distintas medidas, ¿sí? De acuerdo al recorrido que tiene ese portón, vamos a utilizar el accionador acorde a ese recorrido. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, lo primero que tenemos que ver nosotros, no solo en el levadizo, sino que en cualquier portón que nosotros queramos automatizar, es el correcto funcionamiento del mismo, ¿sí? Sea nuevo, sea un portón ya existente, hay que corroborar que el funcionamiento sea óptimo. Ahora, como estamos hablando del levadizo, las precauciones que nosotros tenemos que tener es que el portón en todo su recorrido, ¿sí? Si yo lo abro o lo cierro, tiene que quedar en la posición que lo dejo. Si lo levante 10 centímetros, 20, 30, 40, no importa, si yo lo dejo, tiene que quedar en ese lugar. Tenemos que evitar que tenga el golpe de inercia. Si yo lo voy levantando y de repente me pega un golpe hacia arriba, o lo mismo cuando lo bajo, cierra de golpe, eso hay que evitarlo porque es letal para el mecanismo. ¿Sí? Eso cómo se regula, bueno, hay que ver el tema de los contrapesos. ¿Sí? Ese problema generalmente lo ocasiona porque no está bien contrapesado el portón. Muy bien. El otro punto que tenemos que ver también es que no tenga oscilaciones. ¿Sí? Para probar eso nosotros podemos agarrar sobre un vértice, ¿sí? Del portón y hacerle hacia arriba y hacia abajo de forma brusca para ver que el portón en el recorrido que nosotros le estamos haciendo suba y baje de forma pareja y que no tenga una oscilación. Si tenemos oscilaciones, ahí tenemos un problema también. Entonces hay que corregirlo. ¿Sí? Generalmente los portones levadizos que son de bastidor, de chapa plegada, ¿no? Con placas de madera, como vemos acá, y con brazos, tijeras, que es el que se ve acá, en este sector, ¿sí? Ahí corremos el riesgo de que tengas esas oscilaciones. Entonces por ahí habría que contemplar de agregar un sobrebastidor para darle más firmeza y especialmente compensar las contracciones. ¿Está bien? Entonces, repasando rápido, que no tenga oscilaciones y que no tenga inercia en la apertura y en el cierre. Y lógicamente, revisar lo que son las poleas, los rodamientos, ¿sí? Que eso es muy importante también porque si trabajan muy secos, se empiezan a trabar de los costados y eso también genera oscilaciones. Y esto tiene que funcionar todo parejo. Y otro punto también es que tenemos las versiones de los levadizos con brazo tijera, con doble contrapeso, o puede ser también con un contrapeso solo, en los mejores de los casos. ¿Sí? Si los portones levadizos trabajan con un contrapeso solo, ahí tenemos bien balanceado y bien parejo el tema de contrapeso porque trabaja con uno. Y cuando tienen dos contrapesos, por ahí es más difícil de que trabajen los dos parejos y por eso también tienen oscilaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces pasamos a ver lo que es la instalación. Como nosotros vemos, el equipo dijimos que puede ir del lado derecho o del lado izquierdo, acá tenemos una vista interna. ¿Sí? El motor puede ir tanto en la parte inferior como en la parte superior. Eso también vamos a tener en cuenta el lugar que tengamos arriba, el marco superior. Y consejo mío también, yo prefiero poner el equipo, el motor, en la parte superior, ¿sí? Porque no tenemos la tensión eléctrica abajo, que puede ser un riesgo para alguna criatura o algo que pueda tocar los cables. ¿Sí? Tenemos el motor arriba, esa parte la tenemos solucionada. ¿Sí? Bueno, como vemos acá también, de lo que sería una vista vértice, ¿no? Así de costado, nosotros vemos el accionador hacia arriba, bueno, en este caso el motor hacia abajo, y después tenemos un brazo de tracción. Ese brazo de tracción, ¿sí? Que está acá, no sé si puede haber, bueno, que trabaja de forma horizontal cuando el portón está cerrado. A la hora de instalar ese brazo, que es el que tracciona, el que levanta la hoja del portón, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes ven abajo, en el gráfico, de ese punto de giro, ahí sería el rulemán, ¿sí? El rulemán inferior. Desde el rulemán hacia abajo es el vuelo de hoja que sobresale, o sea, hacia la parte exterior de la propiedad, ¿no? La línea municipal, vamos a decir. Esa altura generalmente varía en los portones. Acá no hay portones estándar, sino que una variedad infinita de portones. Por ahí los rulemanes están abajo, están a 20 centímetros, 25, 30, 40, en fin. Hay mucha variedad de colocación de rulemanes. Bueno, eso hace e influye también en el largo del accionador
a la hora de hacer esta instalación. Así que vamos por paso. Primer punto, nosotros vimos que el portón está funcionando perfecto. Bien. Ahora nosotros tenemos que saber qué largo de accionador necesitamos. Para saber eso hacemos lo siguiente. Desde el rulemán inferior medimos hacia el marco superior del portón y le agregamos 25 centímetros. Todo ese largo nos va a dar un número. Ese número sería el recorrido del accionador. Lógicamente los accionadores ya vienen analizados por corte, siempre les va a sobrar, ¿sí? Para lo que ustedes necesitan. Pero para que ustedes lleven el accionador acorde más o menos a esa medida y no lleven uno de más y después tienen que cortarlo. Siempre se cortan los accionadores, se cortan de la puntera. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces dijimos, para saber el largo del accionador, desde el rulemán inferior hacia el marco superior y le agregamos 25 centímetros. Perfecto. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionarlo sobre un costado, lado derecho o lado izquierdo, como les dije. Para saber dónde va la palanca de tracción, nosotros vamos a tomar del centro de giro del rulemán inferior 25 centímetros hacia arriba, marcamos y ahí iría la planchuela pivot del brazo de tracción. ¿Sí? El centro de giro del brazo de tracción. El brazo de tracción tiene 25 centímetros de largo. ¿Sí? Entonces vamos a tener 25 hacia arriba y 25 hacia adentro, ¿sí? A donde va a ir fijado en la torre accionadora. ¿Está bien? Y después, hacia arriba, lo que va a sobresalir del accionador, nosotros necesitamos como mínimo 25 centímetros más. ¿Sí? Desde el marco superior hacia arriba. Entonces las medidas no se pueden equivocar, son muy simples, son 25 por 25 y 25 hacia arriba del marco superior. ¿Está bien? O sea, la distancia hacia atrás, ya el brazo mismo se las va a dar. ¿Está bien? Porque tiene que trabajar el brazo bien horizontal. Bueno, esto sería una vista aérea, desde arriba. Nosotros tenemos el contrapeso, tenemos la pared, la mocheta, parte del portón, el rulemán. Y después ustedes ven el accionador, visto desde arriba, vemos la tuerca accionadora. ¿Sí? La cara frontal de la tuerca accionadora tiene que quedar aproximadamente a 1 centímetro de la finalización de la hoja del portón. ¿Sí? Más o menos esta distancia. Igual el brazo mismo se las va a dar, porque el brazo tiene una curvatura, ¿sí? Que ya lo desplaza el mecanismo hacia adentro. Esa curvatura o ese espacio que ustedes tienen que dejar ahí es para que la tuerca accionadora no choque con el portón cuando hace el pivot de apertura. ¿Está bien? Bueno. Bueno, acá tenemos tres maneras de hacer una instalación, de acuerdo, lógicamente, siempre a la mocheta o a la pared que tengamos cerca. Como estos accionadores necesitan estar fijados, ¿sí? A una superficie firme, nosotros vamos a tener que buscar la manera de generar alguna ménsula o algún agarre a la pared, ¿sí? O a la mocheta, en el caso de la figura B, que está en L, generalmente envolviendo el contrapeso por la parte trasera, ¿sí? O en la figura C, si no tenemos una pared muy cerca, tenemos todo muy complicado, por ahí habría que contemplar la posibilidad de hacer una columna con un caño estructural, un 100 o 180, ¿sí? Para nosotros poder fijar ahí los soportes del accionador. Siempre los soportes tengan en cuenta que uno tiene que estar lo más cerca posible del motor y el otro lo más cerca posible de la puntera, ¿sí? Y después repartir en el medio de acuerdo al largo del accionador. ¿Sí? O sea, si es un portón estándar con 3 soportes como lo vemos acá, ya estaría bien. Si es un portón mucho más alto, es donde vamos a tener que ir repartiendo a lo largo del accionador mayor soporte. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces acá hacemos otro repaso, que ya lo vimos recién. ¿Sí? Está bien aclarado dónde va a ir colocado la palanca de tracción, como dijimos, a 250 milímetros, el centro del rulemán inferior, serían 25 centímetros, y después los 25 centímetros de desplazamiento hacia atrás, que ya nos daba la palanca de tracción, como dijimos, y los 25 centímetros desde el marco hacia arriba, que es el sobrante que nosotros necesitamos como mínimo para el brazo de tracción. El brazo de tracción, cuando el portón está cerrado, lo vemos en vertical, pero cuando hace el pivot
y la apertura, ese brazo se pone en forma vertical. Por eso que nosotros como mínimo necesitamos esa medida. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro caso, ¿sí? Es el mismo que acá. Como dijimos, nosotros necesitamos esa medida hacia arriba como mínimo para poder instalar este sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el techo bien bajo y está casi en el marco superior? Digo, prácticamente tenemos muy poquito espacio o no tenemos esa medida que nosotros necesitamos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 15 centímetros nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Este accionador sirve, porque en algunos casos por ahí unos instaladores dicen, bueno, me voy con el torsión porque no lo puedo instalar, pero sí, se puede. De la siguiente manera, nosotros lo que vamos a hacer acá es extender el brazo de tracción, ¿sí? la palanca de tracción. Pero no la vamos a cortar y la vamos a extender en la parte del brazo, sino lo que vamos a hacer es suplementar, ¿sí? Desde la planchuela pivot del brazo hacia la hoja del portón, como en este caso o en este ejemplo. Nosotros tenemos 25 centímetros de brazo total y le estamos agregando 10 centímetros que nos estaría faltando, ¿sí? Arriba. O sea, vamos a tener un brazo total de 35 centímetros. ¿Bien? Como se ve acá en la figura de instalación. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros si dijimos que la palanca, el brazo de tracción, iba a 25 centímetros por encima del elemento inferior, como nosotros lo extendimos a 35 centímetros, nosotros tenemos que respetar esa medida y instalarlo a 35 centímetros por encima del elemento, como se ve en la figura. Entonces ahora nos quedaría 35 por 35. Entonces ahora bien, por ahí me pueden llegar a preguntar, pero bien, si la palanca de tracción se pone en forma vertical cuando abre, voy a necesitar 35, ¿sí? Y yo no tengo el 35 arriba. Bueno, como dijimos, el suplemento va por detrás de la planchuela pivot. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hace el funcionamiento de apertura, se va a invertir. Entonces lo que tenemos más 10 centímetros, ¿sí? De forma horizontal en el cierre del portón, cuando hace el pivot y se levanta y se pone en forma vertical, esos más 10 que tenemos en el inicio se transforman en menos 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a desplazar, ¿sí? la parte de soporte de pivot hacia abajo y por ende me va a achicar la altura del brazo. Bien, si lo vemos acá en la animación, van a ver cómo va a trabajar. Ven en forma horizontal y en forma vertical. ¿Sí? Desplaza el punto hacia abajo. ¿Bien? Entonces ahí que hacemos, logramos la totalidad de la apertura desplazando el punto de tracción hacia abajo. ¿Sí? Entonces achicamos el largo del brazo. ¿Sí? Bien, bueno, esto es lo que fue la clara recién. ¿Sí? El suplemento que nosotros le agregamos nos beneficia para levantar la hoja y bajar el punto de contacto con la hoja. Bien, repasamos entonces. Cuando el portón está cerrado, la palanca o brazo de tracción tiene que estar bien horizontal. ¿Sí? No tiene que quedar ni a 45 ni con ningún ángulo. Tiene que estar bien horizontal para que cuando el portón baje, la palanca apriete contra el marco. Si nosotros lo dejamos a 45 con algún ángulo, no va a ejercer prácticamente ninguna presión contra la hoja y se nos va a mover, se nos va a abrir mucho el portón. Entonces, lo ideal es que funcione bien horizontal. ¿Está bien? Y después, como ven acá, en la segunda figura, vemos que los accionadores tienen una guía por donde van los flip switch. Los flip switch son los finales de carrera. ¿Sí? Una cosa de vidrio al vacío, ¿sí? Con un filamento, cuando pasa el imán de la tuerca accionadora, se acciona, ¿sí? Y no hace el corte de apertura o de cierre. ¿Está bien? Por acá tenemos el ejemplo de una foto que están instalados dos mecanismos,
¿sí? Esto es un levadizo plegadizo hacia adentro, de madera. Este portón tenía bastante problemas de oscilaciones, un sobrebastidor, ¿sí? Y tenía el vuelo de abajo. Ahí se instalaron las palancas de tracción. Y ahí, como ustedes ven los accionadores de un lado y del otro. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahí ya vimos lo que eran los accionadores PERT, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los mecanismos de torsión. Y a diferencia de lo que vimos recién, estos mecanismos van instalados en la hoja del portón. ¿Sí? Y como dijimos, lado derecho y lado izquierdo, o en el centro de la hoja, si el portón no tiene salida peatonal. Como ustedes ven, ¿sí? Acá vemos la caja donde está la central incorporada, tenemos la caja reductora, una palanca de Strabe, corte de luz, tenemos doble salida de eje, ¿sí? Tenemos los switch mecánicos, las levas para hacer el corte de final de carrera y apertura y cierre, uno de cada lado, el motor reductor, y todo el sistema está montado sobre una base metálica que viene con perforaciones que se puede abulonar la hoja, que podemos ahora con alguna planchuela que podríamos colocar con rosca, o directamente lo pueden soldar al vestidor. ¿Sí? Lo que hace el kit incluye, por ejemplo, la vaina, la lanza, ¿sí? Y la planchuela pivot que va instalada en el marco superior. Para después vamos a ver cómo van a la instalación. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre, es el funcionamiento del cordón, que funciona todo perfecto, y si funciona todo perfecto, vamos a hacer la instalación. Como dijimos, va montado sobre la hoja, en este caso viéndola de adentro, lo tenemos sobre la derecha. ¿Sí? La diferencia, vamos a decir, o sea, la medida que nosotros vamos a contemplar para montar el mecanismo del portón es la siguiente. Nosotros en este caso tenemos un portón con brazo tijera. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir centro de giro de esos brazos tijera hacia abajo entre 10 y 12 centímetros. Y ahí va a ir el centro de giro del eje del motor. ¿Sí? Esa sería la medida de referencia. Recuerden, de 10 a 12 centímetros hacia abajo va el centro de giro del eje del motor. ¿Está bien? Y la segunda medida es el desplazamiento que nosotros vamos a necesitar para el brazo telescópico del mecanismo con respecto al brazo tijera del portón. La distancia tiene que ser aproximadamente de 1,5 cm. ¿Sí? Cuando hacen la apertura, no choque el brazo con el cuerpo del mecanismo. ¿Sí? Entonces, para tomar la referencia de instalación serían de 10 a 12 centímetros hacia abajo, el centro de giro del motor, y 1,5 cm de separación del brazo del motor con respecto al brazo del mecanismo. ¿Mm? Eso sería las medidas a tener en cuenta para hacer la instalación. Bien, como vemos acá, por ejemplo, si tenemos un portón bastonado, vertical, o necesitamos suplementar el mecanismo porque tocan algunos brazos tijera de los portones que están puestos prácticamente con ángulo, en diagonal, con una planchuela en L, ¿sí? Sobre el bastidor, entonces nosotros tenemos que separar el mecanismo para que pueda pasar el brazo por encima, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo también, por eso les digo, la característica de cada portón antes de automatizar. Pero bueno, si tenemos en un caso un bastidor bastonado, que tenemos un bastidor fino como para montar el equipo ahí, nosotros vamos a tener que poner unas planchuelas, ¿sí? Como para, de apoyo para esa base del mecanismo, que la podemos hacer perforadas con rosca para nosotros poder abulonarlo, y en el caso de que el equipo tenga algún problema o que tengamos que sacarlo, es mucho más fácil de extraer. Si nosotros soltamos directamente la base propia del mecanismo, y nosotros tenemos que sacar ese mecanismo por alguna circunstancia, vamos a tener que desoldar o desarmar todo el sistema para no sacar la base. Engorroso esa parte. Bien, bueno, como les dije en este caso, si es una planchuela, se hace con rosca, se abulona en la misma base y ahí se tiene montado el equipo y la perdón.
Después vamos a hablar del brazo. El brazo tijera, o el brazo telescópico, perdón, del motor, viene con un largo. Ese brazo nosotros lo podemos cortar de acuerdo a la necesidad de portón a ser automatizado. Tengan en cuenta que nosotros, como tenemos la referencia, el centro de giro del brazo, tijera del portón, hacia abajo para instalar el mecanismo. Si por ejemplo el portón tiene un vuelo casi de la mitad de la hoja, nosotros vamos a tener un brazo tijera muy cortito. Entonces ustedes no se asusten, ahí sí el mecanismo tiene que ir bien arriba, van a tener que respetar esa medida y por ahí el brazo le queda cortito de 30 centímetros. No, eso no hay problema, va así. Siempre tengan en cuenta que si el portón tiene el brazo tijera, la referencia son esa medida, no importa el largo del brazo tijera. ¿Sí? Es esa medida. Bueno, una vez que el equipo está montado en la hoja, ¿sí? Lo ideal antes de hacer las pruebas con un control remoto o alimentarlo es ponerlo siempre en modo manual. ¿Sí? Hay que destrabarlo, tiene una palanca vertical abajo, vertical arriba, para ponerlo en modo manual o modo automático. Siempre tengan en cuenta, una vez que el motor está instalado, ya está alimentado, tienen que ponerlo en modo manual por alguna reparación o por algún corte de luz. Cuando vuelvan a ponerlo en modo automático, siempre la primera maniobra tiene que ser manual. ¿Sí? Ustedes ponen la palanca en modo automático y el primer movimiento lo hacen manualmente hasta que ustedes sientan que la corona traba, ¿sí? En el perno. Nunca lo hagan con el control remoto, ¿sí? Porque esto empieza a funcionar con una revolución y eso puede hacer que se parta la corona, ¿sí? Porque el perno se acopla en velocidad y eso va a hacer que corta, la larga, se rompe la corona o se empieza a barrer la pista. Entonces tengan mucho cuidado. La primera maniobra siempre manual y después si ya lo pueden hacer con el control remoto. Bueno, entonces dijimos, tenemos el mecanismo ya instalado en la hoja, ahora vamos a pasar a alimentarlo, ¿sí? Para hacer la automatización. ¿Sí? Nosotros, como dijimos, tenía el mecanismo doble salida de eje. En el eje están montadas las levas de los finales de carrera, ¿sí? De los dos lados, una para la apertura y una para el cierre. Nosotros una vez que tenemos el mecanismo ya instalado en la hoja y alimentado, los 20, nosotros vamos a probar manualmente y corroborar los finales de carrera con esta apertura y el de cierre. Nosotros en las centrales, ustedes van a ver un LED testigo, como ven en la figura central. FCF, FCA, ¿sí? Este está en el portugués despechado, ¿sí? Y el de apertura. Para hacerlo más fácil, el rojo es la apertura y el verde es el cerrado. Entonces, ustedes lo que van a hacer, portón cerrado, verifican por el final de carrera de cierre, giran la leva, ¿sí? Hasta que haga contacto con el final de carrera mecánico. Cuando se enciende la luz, dejan en esa posición y ajustan la leva. Luego levantan el portón manualmente y hacen lo mismo con la leva contraria, ¿sí? La de apertura, hasta que se encienda la luz. Ahí ustedes, después que hacen esa regulación, ¿sí? Ajustan la leva para que quede en esa. Siempre, siempre, tanto cuando está cerrado como cuando está abierto, a la leva, una vez que hizo contacto y prendió la luz, ustedes le dan un medio centímetro más, como para que corte antes y cuando abra, pare antes de los toques, ¿sí? Para que ustedes después le puedan hacer una regulación fina y llevarlo bien a una apertura firme, a un cierre firme y una apertura suave, ¿sí? Para que no toque o no choque contra el marco superior o el marco propiamente dicho del portón. ¿Sí? Bueno, los portones son automatizados con mecanismos a torsión, a diferencia del Verti, puede ir hasta 3,50 m de ancho de hoja, un mecanismo solo. Más de 3,50 m vamos a tener que colocar dos mecanismos. ¿Sí? Eso también, ustedes cuando van a presupuestar siempre, ¿no? Tienen presupuestos, nunca por teléfono, por mail, siempre tienen que ir a ver el portón para ver las funciones. Ustedes se van a dar cuenta, por ahí pueden llegar a tener un portón de
4 metros, 4 metros 10, el bastidor es muy firme y ustedes corroboran que agarrándolo desde un costado, de un vértice inferior, hacen, como les dije, la apertura brusca hacia arriba y hacia abajo, y ven que va bien parejo, y cierra parejo, con un mecanismo también pueden. Pero siempre lo aconsejable es más de 350 y 2 mecanismos. ¿Está bien? O tienen también la posibilidad, como les dije, si el portón no tiene puerta peatonal, colocarlo en la mitad con 2 brazos. Serían 2 brazos telescópicos, la izquierdo y derecho, y un barral central que es el que une con el eje del mecanismo. ¿Sí? Está bien, como la figura 1, figura 2. Bueno, cuando son 2 mecanismos, como en este caso, lo que estamos aconsejando nosotros ahora es colocar la central doble, a los pivotantes dobles. ¿Sí? La, la del pivot. ¿Por qué? Porque acá lo que hacemos es hacer trabajar cada mecanismo con un relé independiente. Y antes por ahí se instalaban con la G3 o con la web simplemente, entonces sobrecargamos 2 mecanismos en un relé. Por ahí corre el riesgo de que se pegue ese relé y ahí tenemos un problema. Entonces de esta manera funcionaría cada mecanismo con su relé independiente. ¿Está bien? Después, en las instalaciones eléctricas, siempre tengan en cuenta que tiene que tener una térmica, posible también un disyuntor, y una descarga tierra. Si la propiedad no tiene descarga tierra propia, ustedes van a tener que hacer una descarga con una jabalina y ponerlo tierra. ¿Está bien? Después, bueno, la alimentación principal que va a salir para alimentar nuestra térmica siempre del tablero principal de la casa, nunca la traigan de la casa, siempre tiene que salir del tablero central. Estas son recomendaciones que le hago por si llega a tener algún problema, algo, y hacen alguna infección de Norovirus o lo que sea, ustedes están cubiertos. ¿Sí? Entonces no pongan el mecanismo con una térmica de un aire acondicionado, con una térmica compartida con alguna otra casa, con alguna otra, ¿cómo es? Artefacto de la casa. Siempre la térmica independiente, una térmica de 15 a 6 amperes, estaríamos bien. ¿Sí? Caso doble, por ejemplo, 10 amperes. Pero nunca una térmica de 32 amperes, prácticamente. Entonces, térmica, disyuntor, sería lo ideal, y una descarga a tierra si es de la propiedad, o si no, le colocamos un jabalina. Esto va para todos los mecanismos, no solo para este, para el corredizo, el levadizo, para el pivotante, que van instalados afuera también. Eso téngalo siempre presente y en cuenta. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la dupla ramp, como les dije recién, que es la central que se utiliza para los pivotantes dobles. ¿Sí? Entonces, como dijimos recién, nosotros acá tenemos diferenciados los relés para cada mecanismo. ¿Sí? Tenemos la entrada para los motores, los cables de los motores, capacitor, tenemos la entrada también para los finales de carrera, los LED testigos, amarillo, verde, rojo, y a partir de cierre para cada uno. Y después tenemos los presets, como vemos acá arriba, la parte superior, uno de fuerza, uno de rampa y el otro de retardo. Ahora vamos a ver bien el tema de preset de retardo para este tipo de instalación. El de fuerza, lógicamente, es el torque, el par motor, ¿no? Que da la fuerza al mecanismo, que también comúnmente también se llama antiaplastamiento, ¿no? Sería el par motor. Después la rampa, que es la desaceleración, lógicamente, ¿sí? La apertura y el cierre. Y el retardo, en el caso que esté esta central en un pivotante doble, lo que hace es que primero abre una hoja y después la otra, y cuando cierre hace la parte inversa para que no se choquen las hojas comunitarias. En el caso de instalación de esta placa en los levadizos, ese preset tiene que estar al mínimo, tiene que estar anulado para que funcionen las dos hojas al mismo tiempo, ¿sí? Y no tengamos ese desfasaje, sino ahí sí tenemos un problema. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que es muy importante que ese preset esté al mínimo, y al mínimo aseguramos que está anulado. ¿Está bien? Acá hay una aclaración que establecimos recién, de esa tensión, el preset de retardo, posicionarlo al mínimo para que
esté anulado. Tengan en cuenta que todas las placas, sean digitales y analógicas, ustedes siempre tienen que hacer los pasos de configuración primordiales. ¿No? El primero sería codificar el control remoto. El segundo sería el curso, ¿sí? Sería el tiempo de recorrido, los parámetros que va a tener la central de trabajo, para saber de dónde tiene que cortar, ¿sí? Porque nosotros de fábrica no sabemos en cuánto tiempo puede venir. Si nosotros contemplamos que la apertura de un portón estándar ronda los 12, 15 segundos, y por ahí de fábrica a nosotros nos viene de tiempo más de un minuto, nosotros vamos a tener mucho tiempo de recorrido, y si a nosotros se nos cae un imán, se nos rompe un final de carrera, el motor va a estar haciendo fuerza hasta completar todo ese recorrido y es muy probable que se nos queme el motor. Entonces, primer punto, codificar el control remoto. Segundo, darle el curso, el tiempo de recorrido, el parámetro que va a tener la central de trabajo. El tercer punto, ¿sí? Es el par motor, la fuerza que va a tener, ¿sí? El encapsulamiento, comúnmente dicho, pero la fuerza que vamos a necesitar para que tenga la fuerza suficiente de abrir y cerrar el portón. Ustedes lo van probando, van regulando y van probando que el mecanismo tenga fuerza, pero que no tenga una fuerza excesiva. ¿Sí? Y la rampa, lógicamente. La rampa es muy importante en la apertura y en el cierre para preservar lo que sería la reductora, todo el sistema completo, ¿no? Que no tenga un arranque brusco y un cierre brusco, sino que siempre tenga la apertura y el cierre lo más suave posible, que ahí es donde más sufre el mecanismo. Son los levadizos, ¿no? Que lo tiene que sacar de la vertical, ahí tiene que entrarse mayor fuerza. Si nosotros le damos una fuerza excesiva, vamos a estar muy rápido la calor. Entonces, las rampas son siempre muy importantes para todos los sistemas. Bueno, hacemos un repaso de vuelta, en este caso, la instalación de torsión con portones de brazo tijera. Dijimos que la medida era entre 10 y 12 centímetros hacia abajo, el centro de giro del motor. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un portón que no tiene brazo tijera, que tiene guías horizontales? ¿Sí? En ese caso, esos portones trabajan con doble rulemán. Un rulemán abajo, porque circula por la guía vertical, y un rulemán superior que se circula por la guía horizontal. Acá no tenemos brazo, tijera, del portón. Generalmente estos tienen un vuelo de hoja nulo prácticamente, la mayoría de los casos, siempre tienen el rulemán inferior bien abajo y el rulemán superior bien arriba. Entonces acá ya no tenemos esta referencia de medida. Esa instalación no va a ojo, nosotros no vamos a recibir más o menos, la mitad del portón sería por acá. Bueno, no. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, lo que nosotros vamos a hacer, lo ideal sería sacar el recorrido, ¿sí? Y va a realizar el rulemán. Para eso vamos a hacer lo siguiente, sacamos la medida del rulemán inferior, ¿sí? Hasta el rulemán superior, ¿sí? Siempre hablando del centro de giro de cada uno, ¿no? Y en la mitad de ese recorrido va el centro de giro del eje del motor. ¿Sí? Esa es la posición donde va a ir el mecanismo. ¿Está bien? En la mitad justo de todo el recorrido que va a ser el rulemán. Esa es la posición, tenganlo en cuenta. Perdón. Otro punto, en los casos de los mecanismos a torsión, ustedes tengan en cuenta que van a tener que compensar el contrapeso. Ustedes le están agregando peso a la hoja. Si nosotros tenemos bien balanceado el portón antes de automatizar, nosotros después le agregamos el mecanismo en la hoja, nosotros vamos a tener que compensar ese contrapeso. ¿Por qué? Porque en el caso que tengamos que poner el mecanismo en modo manual, si nosotros lo trabamos y lo levantamos, el portón se nos va a caer por el mismo peso que está instalado. ¿Sí?
Entonces tengan en cuenta que van a tener que compensar el contrapeso al lado donde está el mecanismo, no el lado contrario. El lado contrario está bien, no lo toquen, sino que toquen donde va a estar el mecanismo, porque ahí es donde está el pasaje entre el contrapeso y el peso del portón. Ustedes se van a dar cuenta porque van a querer levantar el portón manualmente y se les va a bajar, ¿sí? O les va a quedar incluso un poco inclinado hacia abajo por el peso. Entonces ustedes van presionando el contrapeso y ahí van viendo que va nivelando la hoja hasta que en modo manual la hoja quede en todos los puntos como cuando probaron antes de automatizar. Así tiene que quedar una vez que el portón está automatizado. ¿Sí? Recuérdenlo. Con el motor ya automatizado y puesto manual, la hoja ustedes la levantan y tiene que quedar en todos los puntos como antes de ser automatizado. ¿Correcto? Otra cosita que les voy a agregar, para los levadizos, siempre es aconsejable ponerle cerradura, sobre todo en los vértices, porque los vértices tienen muy poco punto de presión sobre el marco. Recuerden que tiene una planchura de 5 centímetros, que es la que presiona contra el marco, después tenemos un vuelo de portón completo. Si nosotros desde afuera lo empujamos, lógicamente lo vamos a abrir, sin duda. ¿Sí? Vamos a romper el brazo y lo vamos a abrir. En el de torsión por ahí tenemos más firmeza, porque como el mismo motor torsiona, ¿sí? Contra el marco, cierra mucho más parejo. Pero, del lado contrario, donde está el mecanismo, si el portón no es absolutamente robusto y nosotros lo empujamos, unos centímetros hacia adentro se nos va a ir. Entonces se puede palanquear, entonces hay que tener cuidado. Yo lo que generalmente te aconsejo que si ustedes automatizan con un mecanismo Verti, coloquen una cerradura en la parte superior, en el medio de la hoja, ¿sí? Para compensar, y se instalan un torsión. Yo generalmente la cerradura la pongo del lado contrario. También puede ir en la mitad, pero si la reparten hacia el otro lado van a tener una firmeza mayor de los dos puntos. ¿Bien? Pero recuerden que siempre tiene que ir una cerradura, para más seguridad. Ahora bien, vamos a ver un poquito del módulo de 8 funciones. El módulo de 8 funciones nos da todas estas prestaciones que estamos viendo acá en la lista. Se puede instalar en todos los sistemas, en todas las centrales, sea digital o analógica. ¿Sí? Vamos a tener nosotros el conector, ¿sí? Que es el F8, ¿sí? Que es el módulo de funciones, y nos va a dar todas estas prestaciones. ¿Sí? Lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si vemos de los 3 segundos hacia 60 segundos, ahí nosotros podemos, en 3 segundos, es lo ideal para un semáforo. ¿Sí? Y de 15 hasta 60, una luz de cortesía. ¿Sí? La luz de cortesía nos va a permitir que cuando nosotros abrimos el portón, se nos encienda la luz del garage, y cuando el portón cerró, nos va a contar los segundos que nosotros le designamos. ¿Sí? Ten en cuenta que si el portón está abierto y yo lo dejo 1 hora, 2 horas abierta, la luz va a permanecer prendida hasta que yo cierre el portón. Yo cierro el portón, ahí cuentan los segundos que nosotros vemos acá en la luz. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para una ley de cortesía, entre 30 y 60 estamos bien, 15. Y para un semáforo, 3 segundos. Cuando el portón cerró, a los 3 segundos la luz se pone en verde. ¿Sí? Y después tenemos el modo traba. ¿Sí? Y ahí vamos a tener una retención de 2 segundos aproximadamente para que nos dé tiempo a la cerradura despegar el perno y nos abre el portón y que no quede retenido. Hay un error muy común que generalmente hacen los instaladores: no utilizan el módulo y ponen la cerradura eléctrica, la 220, directamente el motor. Entonces, ahí corremos un riesgo. ¿Sí? El solenoide está pegado todo el tiempo, entonces ya recalienta demasiado. Si lo abrimos 1, 2, 3, 4 veces, corremos el riesgo de que esa bobina se ponga en corto y nos perjudique la apertura del portón. ¿Sí? Finalmente, la falla muy común es que el portón levanta muy despacito y casi no tiene fuerza. Cuando directamente no abre, nos hace un zumbido bobinado. Nosotros podemos pensar que es el capacitor y en realidad es la cerradura que está en corto. ¿Sí? Entonces, lo ideal es poner un módulo. ¿Está bien? Bueno, después del cúmulo de traba tenemos el abierto, por ejemplo. ¿Sí? La alarma, por ejemplo, la podemos colocar en un panel de alarma que nosotros tengamos en alguna zona para que cuando alguien quiera abrir el portón, que haga un disparo de la sirena del portón. ¿Sí? Y un ventilador se puede agregar, por saber, en un lugar que esté el mecanismo, por ejemplo, un lugar muy cerrado contra el techo, que caliente mucho, algún forzador o algo que esté
quieran agregar para que ventile esta vía. Después tenemos la salida normal abierto, común y normal cerrado. Nosotros vamos a utilizar normal abierto y el común. ¿Sí? Y tengan en cuenta que los módulos de 8 funciones vienen de una salida o de dos salidas. Ahora vamos a dar un ejemplo de instalación. Por ejemplo, una luz de cortesía. ¿Sí? En este caso. Lo que yo les aclaro, y ahora lo están viendo acá, ¿sí? Que el módulo no nos tira la alimentación. ¿Sí? Es un módulo, un temporizador. Nos va a temporizar que se cierra el solo alemán son los segundos que nosotros le vamos a asignar, pero no nos tira alimentación. ¿Está bien? Porque a veces algunos canales preguntan, mira, conecté la cerradura, pero no me acciona. No, no porque es un pulso temporizado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tirar, por ejemplo, un neutro directo hasta la luz de cortesía, y después el positivo lo vamos a pasar sí, por el relé, ¿sí? Por el común y por la salida normal abierto, y ahí a la luz de cortesía. Entonces cuando nosotros se alimenta, el temporizador, en este caso, va a temporizar 30 segundos y después nos corta y se apaga la luz. ¿Sí? Esto es un pulso temporizado, para todo igual. En este caso la luz de cortesía. Lo tenemos instalado en el relé 1, ¿sí? Y nosotros vamos a ver estas tres tiras de pines, ¿sí? Que es para jumpear. Tenemos un centro y después tenemos 1 y 2. Si nosotros en este caso estamos utilizando el relé 1, vamos a jumpear entre posición media y 1, ¿sí? Para utilizar el relé 1. Y si en este caso vamos a utilizar otra cosa más, aparte de la luz de cortesía, vamos a jumpear punto medio 2, por ejemplo, entrada. Entonces vamos a tener accionado dos sistemas, una luz de cortesía y una traba. ¿Sí? Que está funcionando independiente, uno va a cortar a los 30 segundos y el otro le va a cortar a los 30 segundos, los 2 segundos. ¿Bien? Bueno, acá tenemos en el caso de la traba, lo mismo. Está exactamente igual que una luz de cortesía, ¿sí? Pero jumpeado en modo traba. Acá tenemos un caso, un semáforo, ¿sí? Ustedes recuerden que los semáforos pueden ser de 4 cables o de 3 cables. ¿Sí? Los de 3 cables es los 220 directo hacia el semáforo y después tenemos el pulso, ¿sí? Que es para luz verde y luz roja. Nosotros cerramos el circuito, se enciende la luz roja y cuando lo abrimos se enciende la luz verde. ¿Sí? Entonces temporizamos en 3 segundos, una vez que el portón cerró, a los 3 segundos abre y queda la luz verde. ¿Sí? Y después acá tenemos una conexión doble. ¿Sí? Nosotros, los módulos de 8 funciones pueden funcionar en cascada, hasta 3 módulos. ¿Sí? O sea, un módulo conectado a la central y agregamos 2 módulos más conectados entre sí. Entonces, ¿qué nos permite esto? Mayor cantidad de periféricos. ¿Sí? En este caso, si tenemos dos, tenemos en un módulo un semáforo y una luz de cortesía, ¿no? Por ejemplo, y en el otro módulo una cerradura. ¿Sí? Muchas cosas o muchos periféricos más no es raro que utilicemos. Generalmente en una automatización, un edificio, una cochera que necesite hacer cosas, si van a poner una barrera infrarroja, ya la central, toda la central ya tiene la entrada independiente para la barrera infrarroja. ¿Sí? Después le vamos a colocar una luz de cortesía, un semáforo y una cerradura. Y hasta ahí ya llegamos. Más, la verdad, no le veo. ¿Sí? Pero generalmente lo más común, lo más usado sería la cerradura, luz de cortesía y el semáforo, y como dijimos, la barrera infrarroja, que es la que se instala en la central. ¿Sí? Y todas las centrales tienen esa entrada, esa posibilidad. Recuerden, bueno, la barrera infrarroja, como les dije, en el caso que el mecanismo le pidan que funcione en modo automático para que haga el cierre solo, nunca se olviden de la barrera infrarroja, porque eso va a prevenir algún accidente. Instalamos un mecanismo en un edificio, en una cochera, una persona levanta el portón, lo deja abierto, alguien viene de afuera, ve el portón abierto, quiere entrar, le baja el portón y si no lo corta con el control remoto, el portón se le va a pegar en el auto. Entonces la barrera infrarroja lo que nos va a solucionar es ese problema. Si el portón se encuentra abierto y yo entro con el auto y baja el portón, cuando a mí la barrera infrarroja me detecta el auto, el portón va a parar, va a volver a subir y no va a bajar hasta que yo no libere el haz, ¿sí? De la barra infrarroja. ¿Sí? Eso es muy importante siempre que los mecanismos funcionan en modo automático,
que tengan una varilla roja de seguridad. ¿Bien? Bueno, y bueno, vuelvo a reiterar, recuerden que hasta 3 módulos de cascada pueden ir, ¿sí? El módulo que está conectado a la central, más 2 módulos. Eso nos va a permitir 6 periféricos, 6 salidas. Después va a hacer una aclaración, bueno, vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, acá tenemos, ahora vamos a hacer las preguntas, pero antes quería mostrarles que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, y ahí ustedes pueden ver las configuraciones de las placas, todos los pasos que estuvimos hablando. En este caso, como se ven acá, están todos los pasos de Central Combat, estamos también el motor, el MIR, las configuraciones posibles que tiene, vamos a ir filmando, bueno, en este caso nos grabamos un poco ahora, coronavirus, pero estamos haciendo tutoriales de todas las centrales, ¿sí? Para que tengan ustedes todas las configuraciones, tanto las digitales como las analógicas, de todos los modelos, de todas las prestaciones que tienen, ¿sí? Ahora no tengo acá como mostrarles, pero por ejemplo, si hablamos un poquito de la central web, ¿sí? Esa tiene un relay dentro de las características que tiene, lógicamente, un relé auxiliar. Entonces, en ese caso, si nosotros automatizamos un portón y necesitamos solamente una luz de cortesía o una cerradura, tenemos ese relé auxiliar que nosotros lo podemos usar para muchos fines, ¿sí? Eso se selecciona a través de un pin ampliado. Si lo ponemos en modo cerradura o modo luz de cortesía, módulo cerradura nos va a temporizar 2-3 segundos aproximadamente de retención, y luz de cortesía nos va a retener todo el recorrido del portón. Y en este caso no temporiza una vez que el portón cierra, sino que se enciende la luz cuando abre el portón, queda prendida mientras el portón está abierto, cierra el portón y cuando paró el mecanismo se apagó la luz, ¿sí? Pero bueno, dentro de esas prestaciones que tiene, el reloj auxiliar es muy importante y muy beneficioso, ¿sí? A la hora de utilizarlo. Pero bueno, para más información, la central y algunas características, ustedes pueden entrar a nuestra página web, ahí ven todos los modelos del sistema que nosotros ofrecemos. Tienen la posibilidad también de entrar a las características técnicas de cada mecanismo. Tienen el canal de YouTube para sacarse varias dudas en lo que es la configuración de las placas. Tienen también el set fácil, que ustedes lo pueden bajar por el lector del celular. Y ahí también van a tener todos los tutoriales en los videos que están en YouTube, ¿sí? Todas las configuraciones de las placas, vamos a poner videos, por ejemplo, de instalaciones, gráficos, ¿sí? De conexionados, bueno, todo lo que a ustedes les pueda servir a la hora de hacer una automatización. Si encuentran con alguna duda, ustedes pueden evacuar todas las dudas ahí, ¿sí? Es una línea que ustedes la tienen inmediata porque la tienen en el celular, aparte de la línea telefónica que ustedes interrumpir, ¿sí? Pero esto es una ayuda muy importante a la hora de hacer un trabajo, porque hay varios modelos diferentes y siempre algo se nos puede escapar y bueno, es una ayuda muy, muy importante que ustedes tengan, ¿eh? Bueno, ahora, si ustedes me quieren hacer alguna consulta, ¿sí? Me lo pueden hacer ahí por el chat, las voy mirando y las voy contestando de acuerdo a lo que ustedes me pregunten. Mira, Cristian, acá estoy leyendo tu pregunta. Vas a preguntarte justo en el final. O sea, ya volver para atrás es complicado. Nosotros estos cursos los vamos a ir repitiendo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Vamos a dar cursos de mecanismos, o sea, que viene a ser el pivotante, que vamos a hacer un repaso del corredizo y así vamos a ir semana tras semana. Así que este lo vamos a volver a repetir de vuelta, ¿sí? No te preocupes, estate atento, así que volvés a anotar. Por eso que dar de vuelta, ¿sí? Bueno, acá Julio me está preguntando si es normal abierto o normal cerrado con la cerradura. No, siempre es normal abierto. ¿Sí? Cuando cierra el contacto, ahí habilita la cerradura y cuando se abre, para. ¿Sí? Si está normal abierto, está siempre accionado. Perdón, si está normal cerrado, está siempre accionado.
Acá Alessandro nos está preguntando para hacer el cambio de automático a manual, ¿sí? No hace falta que esté conectado a la corriente. Está moviendo la palanca, lógicamente el motor tiene que estar reposo, no parado. Vos podés ahí accionar la palanca de Strave para ponerlo en modo manual. ¿Eh? Depende de lo que estás haciendo. Lógicamente, estás haciendo una reparación o algo, siempre lo ideal es sacar la alimentación y después hacer todos los pasos y los armados iniciales que uno necesita, ¿sí? Pero no hace falta que esté desconectado para ponerlo en modo manual. Sí que esté el motor parado. Sí, acá estamos hablando, acá me pregunta Cristian, el peso del portón. Ustedes piensen que el portón levadizo siempre está contrapesado. O sea, no importa las dimensiones que tenga el portón o el peso que tenga la hoja, ya está compensado con el contrapeso. Ustedes tienen que ver sí que tenga un movimiento fluido y no pesado. ¿Eh? De ahí ustedes van a tener que ver el tema de los contrapesos para aliviar ese peso. Si está contrapesado correctamente, no importa el peso del portón, una persona cualquiera puede abrir sin ningún problema. ¿Sí? Hola, Daniel. Sí, la placa dupla es la que se utiliza para los portones pivotantes dobles. En el caso de los levadizos, ¿sí? En el caso de los levadizos que sea doble, también, ya sea uno de cada lado, nosotros lógicamente estamos aconsejando la placa dupla para no sobrecargar los relés de la placa. Si nosotros ponemos una placa común, la web, por ejemplo, una bomba, nosotros estamos sobrecargando dos mecanismos en un solo relé. Entonces, podemos riesgo que la chica muy fuerte y por ahí quede pegado ese relé. Entonces, la dupla diferencia uno de cada otro y funciona cada mecanismo con lo que conviene, ¿sí? Para eso. Esperamos unos minutitos más, a ver si surgen algunas preguntas. Estamos bien, entonces, todo claro. Igual recuerden que esto lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Si bien vamos a dar curso de otros mecanismos también, siempre vamos a hacer un repaso de cada módulo que vamos dando, ¿sí? No, gracias, Matías. La idea es esa, ¿sí? Estar lo más claro posible, que nos pueda ayudar, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por participar, ¿sí? Espero verlo en una próxima edición de lo que son los cursos virtuales, ¿sí? Vía web. Es nuestra segunda experiencia esta, espero que haya salido todo bien. Vamos a ir nosotros también aceitándonos en esto, en esta nueva modalidad. Estoy muy acostumbrado a lo que son
los cursos vivenciales, ¿sí? De face to face, vamos a decir, ¿no? Las respuestas ahí inmediatas, tácticamente los mecanismos, las centrales. Eh, bueno, pero bueno, esta nueva modalidad de hablar en una pantalla bastante rara, pero bueno, espero que haya salido todo bien, que les haya ayudado, que se hayan llevado algo positivo, ¿sí? Y bueno, y como dijimos, vamos a seguir dando más cursos, vamos a dar un repaso, anótense preguntas que ustedes tienen para una nueva edición por ahí del mismo sistema, para poder evacuar todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Siempre hagan una esperación, nunca se manden con alguna duda, siempre evacúen todo, tienen todas las posibilidades de evacuarlas, tanto por los canales de YouTube, por la aplicación de Fácil, por las llamadas telefónicas a nuestros técnicos, por estos cursos virtuales o presenciales. O sea, sean profesionales, sean integradores, anímense a no solo hacer automatizaciones, sino que instalar un cerco eléctrico, una cerradura automática, una luz de cortesía, una alarma, anímense, tener la posibilidad de entrar a un cliente, eso es algo muy importante, ganarse esa confianza del cliente. En el caso de un herrero que tenga que hacer con frente de reja, que es un portón, que es una puerta peatonal, tener la posibilidad de ofrecerle la automatización, el portón, tener la posibilidad de ofrecerle una cerradura automática de control para la puerta peatonal, una luz de cortesía, ¿sí? Un cerco eléctrico. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Transfórmense en integradores y no solo en instaladores de algún producto. Sean integradores y anímense a la seguridad electrónica, que es muy amigable y tienen todas las herramientas como para que nosotros nos capacitemos y tengan la plena confianza de que nosotros los vamos a acompañar en todos los proyectos que ustedes tienen. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y los veo en la próxima entrega de una nueva edición de algún sistema que hagamos día web. Muchas gracias.